Damos gracias al Dios Todopoderoso, grande y maravilloso, que ha creado este día hermoso para que nos alegremos y nos gocemos en él. Quiero saludarle en el nombre del Señor y desear para su vida la mejor bendición, especialmente que la palabra que usted pueda oír en esta hora pueda hacer germinar en su corazón. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Quiero invitarle que vaya conmigo al libro de Mateo. Mateo, capítulo 8, del verso 5 al 13. Gloria a Dios. La palabra de Dios, siempre oportuna, hace tanto bien a nuestras vidas. Alegra el alma, satisface el alma, ¿cierto? Y nos lleva en el camino eterno. Nos dirige, nos corrige. Como dice allí el apóstol Pablo a Timoteo, toda la Escritura es útil, amén, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Que el Señor nos bendiga. Ojalá podamos ser guiados e instruidos y redarguidos por la palabra de Dios en este día. Y dice así en el nombre del Señor: Jesús sana al siervo de un centurión. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Una respuesta con solicitud, con espontaneidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros venimos a Él, dice que Él no nos echa fuera, sino que nos recibe y obra misericordia, porque Él es un Dios de misericordia. Y en esta oportunidad también atiende a la petición de este centurión, ¿cierto? El centurión era un hombre, ¿cierto?, a cargo de 100 soldados, un hombre de autoridad. Más adelante lo dice la palabra del Señor. Dice: y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Verso 8, respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Aquí se manifiesta la verdadera fe. Aquí se manifiesta lo que Dios, anhela de nosotros y espera de nosotros, que seamos hombres y mujeres de fe, que creamos a su palabra. La Escritura dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra. Por eso que es importante poner atención, oído presto, como dice la Escritura: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y es importante lo que hoy Cristo nos trae a través de su palabra. Este varón, lleno de fe, ¿cierto?, le hace una petición a Jesús, y esta petición en cierto modo es condicionada, porque Jesús dijo: yo iré y le sanaré, no hay problema. Pero él pone, ¿cierto?, un poco condición, ¿cierto? Le dice a Jesús: no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Verso 9, porque también yo soy hombre bajo autoridad, ¿cierto? Dice: y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Verso 10 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué maravilloso. Nosotros, en la naturaleza humana que poseemos, ¿cierto?, muchas veces usamos de fe sin darnos cuenta.
Porque nadie, por ejemplo, que va a viajar, ¿cierto?, compra un boleto o un ticket, ¿cierto?, para viajar, está comprando el boleto por si no viaja. Tiene la fe de que adquiriendo el boleto va a poder viajar y va a llegar al lugar, al destino donde va. Eso es fe. Ahora, este varón le dice a Jesús: yo creo que tú le puedes sanar, pero no soy digno que entres bajo mi techo. Y luego argumenta este varón y le dice: yo tengo gente a mi cargo, bajo mis órdenes, y yo ordeno y digo, haz esto y lo hace, ven y viene, ve y va, ¿cierto? Reconociendo la autoridad de Jesús. Aunque él era un centurión, él era una autoridad terrenal, él vio en Jesús la autoridad del cielo, la autoridad espiritual, gloria a Dios. Y dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. No tenían tanta fe como este centurión, que no era del pueblo judío, era posiblemente un varón romano, y tenía a su cargo, como decía anteriormente, 100 personas, por eso se le llamaba centurión. No era ni siquiera un decurión es el que tiene a cargo 10 personas. Amén. Y dice más adelante, el verso 11, dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, todo el que cree, todo el que tiene fe puesta en Dios y en su Hijo Jesucristo y en las obras de la palabra de Dios que nos narra la Escritura, ¿cierto?, iremos y estaremos juntos. Como dice Jesús, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Por qué Abraham e Isaac y Jacob? Porque nuestro Dios es un Dios de generación en generación. Amén. Verso 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Porque, amado hermano, hermana, no hay cosa más triste en esta vida que desconocer y negar, más aún, a aquel que nos creó. Es triste. ¿Por qué? ¿Por qué se habla de Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob? Porque es un Dios eterno, de generación en generación. Por eso Él dice que Él es alfa, omega, principio y fin. Él cubre todo, Él lo llena todo, Él está en todo. Nosotros no podemos desconocer que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios para honrarle, para servirle y para que actúe en nosotros la fe que actuó en este varón. Amén. Y dice el verso 13, dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos que aprender de esta palabra. Amén. Nosotros, como el centurión, podamos decir: Señor, di la palabra. Y aquí hay algo, como podemos entender, ¿cierto?, recíproco. Yo tengo que decir de Dios: di la palabra. Pero Dios también a mí me pide que yo diga la palabra. Y esa es la enseñanza de hoy día. Amén. Porque la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto?, primero, a confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso lo encontramos nosotros vamos a ir primero a Proverbios, capítulo 28, verso 13. Dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué estoy haciendo yo cuando yo obedezco a esta palabra? Estoy diciendo la palabra, estoy confesando a Dios.
El que encubre sus pecados no prosperará. El que calla no prosperará. El que enmudece no prosperará. Sin embargo, el que dice la palabra, el que expresa, ¿cierto? Y confiesa sus pecados, dice que alcanzaremos misericordia, según Proverbios 28:13. Primero es confesar la autoridad de Jesús. Eso lo encontramos en Romanos 10:9-10. Dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es decir, yo tengo que confesar. Amén. Primero, tengo que confesar mis pecados, porque si no los confieso, no alcanzaré misericordia. Segundo, yo tengo que confesar con mi boca a Jesucristo, porque si yo le confieso, seré salvo. Amén. Y tercero, dice el libro de Santiago, capítulo 5, verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros para que seáis sanados. Trae un resultado. Cuando nosotros confesamos, cuando nosotros decimos la palabra, ¿cierto? Viene sobre nosotros sanidad. ¿Qué era lo que le pedía este varón a Jesús? Y a mí me llama mucho la atención la actitud de este varón, que era un hombre de autoridad. Y me llama más la atención cuando Jesús, con tanta solicitud, le dice al centurión: yo iré y le sanaré. Y esto no es antojadizo, esto no es algo por casualidad. Esto está tan bien coordinado, la palabra está tan bien escrita y tan... por eso que dice la Escritura que cuando uno dice la palabra con fe, la palabra va y hace lo que tiene que hacer. La palabra de fe, ¿cierto?, salvará al enfermo y luego lo sanará. Nuestra palabra siempre, amado, tiene que ser con fe. Si nosotros no usamos de fe, la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo importante aquí es la fe, pero la fe bien puesta, sabiendo lo que se está diciendo, como lo hizo este varón centurión. ¿Amén? Y hay 3 centuriones en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, 3 centuriones que tienen mucho que ver con esto. ¿Amén? Primero está este que estamos leyendo, ¿cierto? Este varón que era un hombre de autoridad y le dice a Jesús: yo también tengo autoridad, ¿cierto? Y yo le mando a este y este obedece. Y a todos los que él mandaba bajo su cargo, bajo su mando, obedecían. Así también nosotros tenemos que ser obedientes con nuestro Dios, con nuestro Señor, porque Él es la autoridad. Y cuando nosotros obedecemos, ¿cierto?, podemos también nosotros mandar. Hay un dicho, ¿cierto?, en el mundo, ¿cierto?, en el mundo terrenal, en el mundo físico, ¿cierto?, que para mandar con autoridad, primero hay que obedecer. Primero hay que obedecer. Yo no puedo mandar a nadie si yo no soy obediente a las autoridades que están sobre mí. Yo no puedo mandar a nadie ni decir la palabra con propiedad si yo no obedezco a la palabra de Dios. Amén. Y esto me recuerda a mí, también lo encontramos nosotros ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 4. Yo creo que vaya conmigo a Lucas capítulo 4. Allí hay una palabra que es importante que la entendamos. Amén. Lucas capítulo 4, verso 4, dice así: cuando Jesús fue llevado al desierto, ¿cierto?, impulsado al desierto, y fue tentado por Satanás el diablo. Verso 4 de Lucas 4 dice: Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque Satanás le había dicho: di que estas piedras se conviertan en pan. Para Dios no hay nada imposible. Podría haberlo hecho.
Pero aquí hay una enseñanza maravillosa. Jesús dice, escrito está. Esto estaba escrito y esto lo encontramos nosotros, ¿cierto? En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, verso 3, nos encontramos con esta palabra, ¿cierto? Y luego dice el verso 8, quiero que vaya conmigo, intentando seguir tentando a Jesús o tratando de tentarle, el diablo, le dice, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando Él le había dicho, si postrado, ¿cierto? Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús no atiende a lo que Satanás le estaba diciendo, sino que Jesús le dice, escrito está. Aquí ya llevamos 2 versos bíblicos donde habla de escrito está. Pero mire el tercer versículo que vamos a citar, tiene un cambio. Y esto es maravilloso. El verso 12, ¿cierto? Cuando Satanás le dice, porque escrito está, porque Satanás también usa la escritura, amén. Él era el que avisaba la ley, ¿cierto? El pregonero de la ley, antes de que cayera, era el pregonero de la ley. Entonces él se sabía la escritura. Y dice la palabra del Señor en el verso 10, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, dice, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Esto es el verso 12. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se dio cuenta que hay un cambio en la expresión? Ya no dice escrito está, porque lo que está escrito es en la ley. Lo que está escrito es en la palabra. Todo lo que Dios ha inspirado a los hombres para que lo escriban, ¿cierto? Hombres inspirados por el Espíritu Santo para que fuera escrito y para que quedara allí, ¿cierto? Para que nosotros también lo leyéramos y podamos decir, esto está escrito valga la redundancia, en las Sagradas Escrituras. Pero aquí el verso 12 cambia la expresión. No dice escrito está, le dice Jesús a Satanás, dicho está. ¿Por qué? Porque Dios dijo la palabra. Y por la palabra, ¿cierto?, fue creado el universo. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas, a excepción del hombre, que lo hizo Dios con sus propias manos. Por eso Jesús le dice ya en una tercera instancia, no le dice escrito está, le dice dicho está. ¿Y qué le dice? Le dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos expresar la palabra. Por eso que el mensaje de hoy se titula Di la palabra. Y el Señor quiere que nosotros también digamos la palabra. Es importante decirla con fe. Amén. Hay una escritura maravillosa, una promesa que dice la palabra del Señor, di al justo que mañana le irá bien. Decir al justo, decir a aquellos que obedecen, decir a aquellos que sirven al Señor, mañana te irá bien. Lo de hoy pasó, es historia, pero viene algo nuevo para ti. Pero dile al justo que mañana le irá bien. Que es importante decir, hablar. Usted sabe que en el dicho de la palabra está el poder. Di la palabra y mi siervo sanará. Qué maravilloso. Esa es la petición de este centurión. Y este centurión es el primero que tiene el contacto con Jesús, ¿cierto? Rogándole por su criado. Y Dios, viendo la fe de este varón, aleluya, accede a su petición, aunque fue condicionada. No vayas a mi casa, no soy digno que entres en mi casa. Esa es una petición condicionada, pero bien condicionada. Porque él se humilló, siendo autoridad, él se humilló. No soy digno que entres en mi casa. Pero di la palabra y mi siervo sanará. Por eso que Jesús aduló al hombre por su fe. No he hallado, como dice acá, ¿cierto? Tanta fe, dice, como en todo en Israel no hallé fe que he hallado ahora en este hombre. Amén.
Dice así textualmente: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este es el primero de los centuriones que reconoce, que confiesa que Jesús es autoridad y que tiene poder y que puede decir solamente la palabra. El segundo centurión que encontramos en la Biblia está ahí, también en Mateo, el libro de Evangelio según San Mateo, en el capítulo 54. Aquí encontramos a otro centurión. Dice: el centurión y los que con él estaban, o con los que estaban con él, guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. ¿Qué están diciendo estos hombres? La palabra. Confesando a Jesús. Al pie de la cruz, una vez muerto Cristo, estos hombres reconocen y confiesan y dicen la palabra: verdaderamente este era Hijo de Dios. Nótese, otro centurión. Y el tercer centurión lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 10. Dice: Pedro y Cornelio, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Amén? Para ir abreviando un poco esta historia, que es un poquito larga, ¿cierto? Podemos ver que este varón, tal como dice la Escritura, oraba a Dios siempre y hacía limosna, ¿cierto? Dice, y piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre misericordioso, siendo un centurión, teniendo 100 soldados a cargo, ¿cierto? Él y toda su casa. Qué maravilloso es cuando nosotros podemos decir la palabra con fe, confesar a Jesucristo, que lo hagamos nosotros, especialmente los jefes de hogar, los cabezas del hogar, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esto debemos hacerlo periódicamente, no tan solo una vez al año, ni una vez cada 10 años. Debemos confesar a Jesucristo, aleluya, como nuestro Señor y Salvador periódicamente, es decir, todos los días, y ojalá en la mañana y en la tarde, y a mediodía. Cada vez que doblemos nuestra rodilla, confesar que Jesucristo es el Señor y que ante Él se doblará toda rodilla. Y este hombre doblaba rodillas, este Cornelio, ¿cierto? Otro centurión. Y yo meditaba en mi corazón y decía: Señor, me gustaría ser como estos centuriones. ¿Sabe por qué? Porque curiosamente estos hombres tenían 100 personas a cargo. Y si yo hago lo que hacen estos centuriones, de confesar a Jesucristo, de orar a Dios siempre, de buscar el rostro del Señor, de pedir de Dios su misericordia, 100 personas a mi alrededor también creerán y serán salvos. ¡Qué maravilloso! ¿Y sabe por qué? Porque la palabra del Señor dice que ojalá nuestro fruto o nuestra siembra, ¿cierto?, puede traer como resultado, ¿cierto?, 100 por 1. ¡Qué maravilloso! 100 por 1. Ojalá la palabra del Señor esta mañana pueda llevar mucho fruto al 100 por 1. Créalo, experiméntelo, porque nosotros lo hemos experimentado. Hemos sido bendecidos en este tiempo difícil, en este tiempo de angustia. Hemos sido bendecidos. Dios nos ha sacado, como dice el Salmo 66, verso 12, ¿cierto? Dios nos ha sacado a abundancia, habiéndonos probado, habiéndonos afligido, habiendo sido perseguidos por la causa. Dios nos ha sacado a abundancia. Y es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros,
que seamos sacados a abundancia, pero primero tenemos que confesar, tenemos que decir la palabra. Di la palabra y mi siervo sanará. Di la palabra y tu casa sanará. Di la palabra y tú serás prosperado. Di la palabra, aleluya, de aquellos que han perdido la fe. Digan la palabra, porque Dios demanda fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Que Dios de paz le bendiga y le guarde. Le invito a que hagamos una oración de fe por todo lo que usted anhela en su corazón. Si hay alguna petición de salud, Dios la responderá porque vamos a decir la palabra con fe. Si hay una necesidad económica, Dios la proveerá porque Dios es nuestro proveedor. Jehová Jireh es nuestro proveedor. Amén. Vamos a decir la palabra. Amén. Y si alguno necesita salvación, vamos a decir la palabra. Dios eterno de los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, autor y consumador de nuestra fe, como dice tu palabra allí en Hebreos 12, hoy nos despojamos de toda carga, de todo peso, de todo pecado. Renunciamos a todo lo que nos atañe a este mundo. Hoy renunciamos, cortamos ligaduras, ataduras, vínculos de iniquidad. Y proclamamos y decimos la palabra en el nombre de Jesús, que Jesucristo es el Señor, que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora mismo, Señor, yo presento, Señor, a mis hermanos, presento cada hogar que está escuchando esta palabra. Si alguno tiene necesidad física, está enfermo, ha caído en depresión por las muchas dificultades de este mundo, tu palabra nos promete, oh Dios, que el que a ti viene tú no le echas fuera. Venid a mí, dice tu palabra, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Padre, hoy confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, declaramos y decimos la palabra, porque nuestra casa sanará, porque nuestra economía sanará, porque nuestra vida de familia sanará. Aleluya. Y tú reprenderás por nosotros al devorador. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios de paz le bendiga.